El llamado a estar firme es el título de nuestra lección en esta oportunidad. Hemos estado analizando el libro de los Efesios. Ya en el último capítulo estamos, en el capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La experiencia del apóstol Pablo, que hace esta comparación entre la vida de los hijos de Dios en su lucha espiritual contra el reino de las tinieblas o el reino de Satanás o del diablo, como querramos decir, es impresionante. Pues él también militó prácticamente como soldado para perseguir a los cristianos después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y también pasó mucho tiempo prisionero del ejército romano. Además, estaba familiarizado como romano también que era de toda la parafernalia y las estrategias del ejército romano. Y para nadie era un secreto que el ejército romano pasó casi cerca de un milenio gobernando todo el mundo conocido por su indestructible estructura militar. Y el apóstol Pablo habla a los hijos de Dios de que nosotros también debemos de formar y de saber y de tener como estrategia los elementos militares que le dieron el triunfo a las legiones romanas donde quiera que conquistaban nuevos territorios para el imperio. En este caso, nuestra estrategia militar y nuestra estrategia como soldados de Cristo no es una estrategia militarmente per se, sino que es una estrategia espiritual, porque es una guerra espiritual la cual estamos desarrollando nosotros como hijos de Dios, que hemos sido llamados a formar el ejército más poderoso que ha habido jamás en esta tierra. Pero sin estrategia, el ejército más poderoso será derrotado. Y por eso el apóstol Pablo habla de la oportunidad que tenemos de derrotar al enemigo con la estrategia espiritual. Una de las armas más destacadas o la que causó más estragos en el enemigo cuando las legiones romanas luchaban era la espada. Publius era una espada cortante y que los enemigos no la poseían, porque ya los romanos dominaban la estrategia de fabricar armas con hierro, mientras los otros ejércitos no desconocían estos elementos militares. El Publius no solamente causaba estragos en las fuerzas enemigas, sino que era un arma intimidante. Igualmente, otros grandes ejércitos en el mundo utilizaron armas intimidantes, como es la lanza que usaba el ejército inca en la época del último emperador inca llamado Atahualpa. Era el chuki, una lanza poderosa que usaba la élite quisqueña y que causaba estragos en los enemigos. Podemos preguntarnos, ¿cuál arma usamos nosotros, los hijos de Dios, que causa estragos en las filas del diablo, del enemigo, contra los ángeles caídos, los demonios que nos acechan a cada momento? No cabe duda de que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Es como un Publius que destroza las carnes y los cuerpos de los enemigos. Pero podemos decir que desafortunadamente muchos miembros de este ejército desconocen las estrategias militares que nosotros debemos de llevar a cabo en contra del enemigo. Y por eso el enemigo también causa estragos en las filas del ejército más poderoso, que es el ejército de Cristo. Y aquí el apóstol Pablo nos habla de que debemos de hacer nuestras las estrategias que aparecen en las Sagradas Escrituras para vencer al enemigo. La protección de un soldado romano era vital para no ser presa del enemigo. El casco o el yelmo, el Publius, la espada, toda la armadura que se llevaba y todo un equipaje para defenderse del enemigo. Igualmente sabemos que un soldado moderno hoy en día necesita la misma estrategia que utilizaron los soldados antiguos. Un soldado americano puede llevar en su haber hasta 60 libras. Y esto puede traducirse en 120 libras
cuando lleva todo su equipaje completo, y eso allí equivale a llevar su rifle M16 si es uno M16 y si es ruso un Kalashnikov, y toda esa armadura de pistolas, de lentes especiales Google para vigilar al enemigo, ya sea de noche o en momentos de oscuridad, son necesarios para estar por encima del enemigo en cuanto a estrategia y no dejarse sorprender. La estrategia del apóstol Pablo, sin duda alguna, que es vital para cada uno de nosotros. Y por eso también se narra en el libro de los Reyes un acontecimiento que pasó para que nosotros podamos ilustrar la guerra espiritual que el pueblo de Dios está llevando a cabo hoy en día. Nos narra el capítulo 6 de Segunda de Reyes, un episodio muy importante para ilustrar la guerra espiritual que nosotros, los hijos de Dios, estamos llevando a cabo. Y en aquella ocasión se encontraba el profeta Eliseo en la ciudad de Dotán. Cómo el ejército sirio se movía y la estrategia militar que estaba llevando en contra de Israel o del rey Jorán. El rey sirio llamado Ben-Hadad estaba muy preocupado porque todos los movimientos militares que hacía eran descubiertos por el ejército de los hijos de Israel. Y entonces le preguntó a su propia gente, a sus generales, que si había algún traicionero que se lo confesaran allí, porque ya no podía más. Todas las estrategias que utilizaba eran descubiertas. Y alguien dijo: mi señor, nadie lo está a usted traicionando, sino que en medio del pueblo de Israel está el profeta Eliseo. Y él le dice a Jorán nuestros movimientos militares. Ben-Hadad mandó a secuestrar a Eliseo. Y lo que pasó fue lo siguiente, que Eliseo allí, cuando llegaron los soldados del ejército sirio para apresarlo, el siervo de Eliseo, llamado Giesi, se asustó muchísimo y le dijo a Eliseo: ¿qué vamos a hacer? Los ejércitos de los sirios nos están rodeando. Ya somos hombres muertos. Y Eliseo le dijo: no temas, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Eliseo oró al Señor para que los ojos de Giesi fuesen abiertos y viera la protección de Dios hacia sus hijos, la protección que Él te ofrece a ti y a mí. Y cuando los ojos del siervo fueron abiertos, pudo ver grandes ejércitos allí con espadas de fuego, carros de fuego. Millares de millares rodeaban la ciudad de Dotán. En comparación al ejército sirio, era algo abrumador. Y lo que pasó fue que el profeta Eliseo lo llevó a la ciudad de Samaria, donde se encontraba el rey Jorán. Y el rey Jorán entonces le preguntó a Eliseo que si mataba a los soldados que habían sido llevados de manera engañosa a la ciudad de Samaria. Y Eliseo le dijo que no los matara, sino que los alimentara y los devolviera. Los sirios jamás volvieron a atacar al pueblo de Israel. Pero cuando el enemigo nos ataca, nuestra estrategia debe de ser también demoledora, porque el enemigo, que está dirigido por uno de los generales o el general con más experiencia de la historia de todo el universo, se llama precisamente Satanás, el diablo, y él no perdona a los hijos de Dios, y su estrategia es demoledora contra nosotros, y por eso nuestra estrategia también debe de ser demoledora. La oración es vital para ti y para mí en estos momentos en que llevamos la guerra espiritual más grande que jamás se haya llevado a cabo en la historia del universo. Las Sagradas Escrituras debe de ser leída para nosotros fortalecernos día y noche con ella. Y ese es el consejo de Dios, para tener la armadura que nos protegerá de los embates de este poderoso enemigo, que son potestades, son demonios en los aires que nos engañan a cada momento, porque ellos están en los consejos de los gobiernos para confundir las mentes, están en las ciudades, están en todas partes. Esa es su estrategia. Nosotros también debemos de descubrir y pedirle a Dios que nuestros ojos sean abiertos para que veamos que el ejército de Dios es más poderoso que el ejército que usa el enemigo para engañarnos. Hoy en día hay toneladas de conocimiento y de oportunidades para nosotros estar fortalecidos.
y las estrategias que nos ofrecen la tecnología y nuestro equipaje de soldado cristiano son abrumadoras, son maravillosas, porque nos concederán la victoria en cada circunstancia. Ya de hecho la victoria fue ganada por Cristo en la cruz del Calvario, pero ahora nos toca a nosotros como soldados del Señor, al marchar hacia la eternidad definitiva, usar estrategia para no ser engañados por el enemigo o ser vencidos durante nuestra marcha hacia el cielo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Nosotros como ejército del Rey del Universo, Cristo Jesús, no estamos a ciegas y tenemos de manera detallada la estrategia que debemos de practicar para tener éxito en cada escaramuza que se está llevando a cabo aquí en el planeta contra este reino de tinieblas que nos acecha en cada momento. Ahora este ejército invisible, que es el ejército de Lucifer, el ejército del diablo, está rodeándonos también a cada momento y poniéndonos trampa para que caigamos en sus ardides. Pero por eso el apóstol Pablo está dándonos estos sabios consejos, de que a pesar de que ellos tienen estrategia, a pesar de que es el ejército más poderoso al cual se puede enfrentar un cristiano, nosotros tenemos todas las herramientas para vencer en cada escaramuza. ¿Cómo podemos vencer cuando somos tentados a mentir, a robar o a cualquier otro tipo de pecado, a dejarnos llevar por la vanidad del mundo? Mediante la oración, mediante el ayuno, mediante la lectura de la palabra de Dios hoy en día. Y sabemos que la estrategia que usa el enemigo en este tiempo donde las plataformas digitales están al alcance de todo el mundo es precisamente distraernos de nuestra misión. ¿Cuántos soldados no han sido culpables a través de la historia por haberse emborrachado, por haberse descuidado de permitir que el enemigo los venciera? Y podemos detallar innumerables casos históricos en los cuales esto ocurrió. Y en la actualidad, millones de personas, por estar descuidados y no utilizar la estrategia que el apóstol Pablo nos habla aquí en el libro de Efesios que debemos de usar, están siendo perseguidos, están siendo vencidos por el enemigo. Las distracciones que el enemigo nos presenta nos roban el tiempo que deberíamos de emplear para preparar nuestras armas y que siempre estén en buen estado para enfrentar el enemigo. El yelmo, aquel casco que es el casco del soldado moderno para que las balas no entren por su cabeza y lo maten inmediatamente. Nuestros pensamientos deben ser los pensamientos de Cristo. La espada, el Publius, esa espada cortante que es la palabra de Dios, para que el enemigo no nos confunda. ¿Y cuántas estrategias hay hoy en día que nos ayudan a vencer al enemigo para que no caigamos en sus trampas, ni mucho menos seamos vencidos por él?
El llamado más importante que nos hace el apóstol Pablo a ti y a mí es a usar esta estrategia espiritual para vencer al enemigo. Ya Cristo lo venció. Nuestra lucha aquí es precisamente no dejarnos engañar por él. No dejarnos engañar por este poderoso enemigo implica no confiar en nosotros, porque nuestra lucha es Cristo quien la lucha. Y Él es el capitán que nunca ha perdido una batalla. Él es el general de generales, el cual está con nosotros. Y si es necesario, debemos de orar para que nuestros ojos sean abiertos y veamos que son más los que están con nosotros, los hijos de Dios, que los que están con el ejército enemigo. En esta lucha contra este enemigo invisible, tú y yo debemos de hallar y cifrar nuestra fortaleza espiritual en Cristo. En Él está asegurada la victoria. La victoria radica en estar firmes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Todo creyente que es fiel a la palabra de Dios no puede hacer más que estar firme. Habiendo acabado todo, bien en la obra del Señor, se siguen manteniendo de forma continua en la actitud y la acción de estar firmes hasta el final. El apóstol Juan advirtió: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y el gran temor del apóstol Pablo era: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El temor del apóstol Pablo era precisamente que él era un soldado de Cristo, pero tenía miedo de que al estar luchando contra este ejército enemigo fuese vencido por su descuido en cuanto a la estrategia espiritual que debía de llevar. ¿Cuánta gente no queda al lado del camino? ¿O cuántos de nosotros no nos dejamos llevar por las estrategias del enemigo? Cuando Satanás ataca, es necio e insensato tratar de batallar solo contra él. Cuando Satanás nos ataca, sería insensato enfrentarnos cuerpo a cuerpo con él. Debemos hacer un informe y dárselo a nuestro general, Jesucristo. Él sí sabe cómo batallar contra él, porque ya lo venció en la cruz del Calvario y ahora lo vence en cada escaramuza y en cada intento de batalla que este enemigo derrotado intenta hacer. Pero sobre todo su estrategia es contra nosotros. Por eso debemos de confiar en Dios, porque Él tiene todo bajo su control. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Enhorabuena, dice el apóstol, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Y en esta lucha espiritual debemos de tomar la espada en nuestras manos, la palabra de Dios, para no ser traicionados o engañados por el enemigo. Debemos de echar manos de la oración. Nuestra fe debe fortalecerse para no permitir que las dudas nos engañen y debiliten nuestro propósito de entrar al cielo. Cuando ya Dios ha enviado todos los recursos para que venzamos, no podamos dejar esto en manos del enemigo. Quiera Dios, amigo que me escucha y hermano también, en esta circunstancia, que todos unidos podamos continuar con esta estrategia de guerra en contra de este enemigo poderoso que ya ha sido vencido por nuestro general Jesucristo. Si no te has inscrito a nuestro canal, es momento de hacerlo para que podamos juntos luchar con este enemigo que ya está vencido. La victoria está asegurada. Hasta la próxima.